De hecho, el propio Robespierre acabó guillotinado junto con 20 partidarios suyos por sus propios compañeros de la comisión, que vieron que al señor pues se le había ido un poco la pinza y que ya estaba bien de tanta tontería. Justicia poética, ¿verdad? En fin. Ahora que ya hemos contextualizado y explicado qué fue el terror, volvamos a Olympe de Gouges. Ella, como he dicho antes, era partidaria de la revolución, pero cuando empezó todo el tema del terror y tal, dijo, mira, yo esto no lo he firmado, a mí esto no me gusta. Y la tía, con 2 pares de ovarios, coge y le escribe una carta a Robespierre en la que le decía poquetivo, como decimos aquí, y entre esa misma carta y el ensayo que escribió más tarde, del que hablaremos ahora, pues mira, la gente del gobierno, pues muy bien, no le caía, ¿vale? El 26 de agosto, la Asamblea Nacional Francesa proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasa? Que como podréis imaginar, pues esta declaración excluía totalmente a la mujer, sin ni siquiera considerarla ciudadana. Pero nuestra Olympe no se iba a quedar de brazos cruzados. La tía cogió y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¡Tachan! Lo gracioso es que es prácticamente idéntica a la anterior, sustituyendo la palabra hombre por la palabra mujer y añadiendo frases para recalcar la importancia de este cambio. Luego, una vez ya había sustituido, explicaba en cada punto que estos derechos que debe tener la mujer son los mismos que debe tener el hombre, para que quede claro que el feminismo nunca ha perseguido sino la igualdad entre los dos géneros y no la superioridad de unas sobre otros, como dicen algunos. Encima, nada más pasar la portada de esta declaración de Olympe, se puede leer lo siguiente. Voy a citar. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? Yo aquí me paro y le hago la ola. O sea, yo creo que Olympe estaba muerta de risa de todos nosotros. Tenía una ironía que me encanta. Pero claro, desgraciadamente, pues en Francia, todas estas reivindicaciones que ella con tanto humor decía, no fue hasta el siglo XX que fueron llevadas a la práctica. Lo sé, es tristísimo, pero así es. Lo peor fue que después de escribir esto, más el añadido de la famosa carta, Robespierre y su comisión la condenaron a muerte, junto con otras mujeres como Claire Lacombe, creadora de la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias, el club más feminista e importante de la época, heredero de los clubes del preciosismo, de los que ya hablamos la semana pasada. A Claire Lacombe la tuvieron mucho tiempo, ahora te arresto, ahora no, ahora te encarcelo, ahora no, pero finalmente nunca llegaron a conseguir guillotinarla. Desgraciadamente, y me pongo muy triste solo de decirlo, no fue este el caso de Olympe. Madame la Guillotine acabó con ella el 3 de noviembre de 1793, convirtiéndose en toda una mártir por los derechos de las mujeres trabajadoras y de la lucha antiesclavista. Se cumplió así una frase que había dicho ella tiempo atrás: las mujeres pueden subir al cadalso, pero no a la tribuna. Ahora, antes de terminar con ella e irnos ya con Mary Wollstonecraft, me gustaría contar una anécdota muy curiosa de su vida que yo no conocía para nada, pero que descubrí leyendo Feminismo para principiantes, de la grandísima Nuria Varela, de la que ya hablaremos otro día. Resulta que Olympe, cuando le comunicó a su padre la decisión que había tomado de dedicarse a la escritura, él le hizo llegar una carta de la cual voy a leer un fragmento porque es que bien lo merece. Tela marinera con la carta del señor papá, ¿vale? La leo. No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres, hoy en día ya tan ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería muy peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones. Flipad, o sea, flipad. Y por cierto, cuando habla de las mujeres sabias de Molière se refiere a la obra de la que ya hablamos la semana pasada, la de las preciosas ridículas, porque también se la conocía así. O sea, imaginaos qué referentes tenía este señor. Pero bueno, ahora que ya sabemos quién fue la gran Olympe, vayamos con Mary Wollstonecraft. Vamos a ver, Mary Wollstonecraft nació en Inglaterra en 1759 en una familia burguesa, pero que pronto se arruinó a causa de la afición del padre por la bebida y por las apuestas en carreras de caballos. Ella y su madre, junto con el resto de la familia, fueron víctimas de la violencia del padre, tanto física como verbal.
y estos malos tratos fueron un gran condicionante en sus reivindicaciones posteriores. Su figura empieza a resultar interesante a partir de la fuga de su hermana Elisa junto con su hijo recién nacido, que planeó Mary para alejarla de la violencia de su marido. O sea, malos tratos por parte del padre, malos tratos por parte del marido. Esto muy heavy. Entonces Mary lo que hace es llevarse a su hermana a vivir con ella, también llevarse a su hermana, al hijo de su hermana, a vivir con ella y con una amiga suya, algo que era muy loco en aquella época. Siendo muy joven, ella y sus hermanas fundaron una de esas maravillosas escuelas de señoritas, pero en la suya, además de impartirse las disciplinas habituales para mujeres, es decir, música, costura y dibujo, se enseñaba también gramática, aritmética, historia, geografía y francés. Mary Wollstonecraft se ausentó de la escuela durante un pequeño periodo de tiempo para ir a Lisboa a cuidar de su mejor amiga de todos los tiempos, Frances Blood, que en aquel momento estaba muy enferma. ¿Y qué pasa? Que cuando volvió se encontró con que sus hermanas habían llevado a la escuela a la ruina económica. Estaban cargadas de deudas y no tenían otro remedio que cerrarla. Pues sí que le salió cara la visita, sí. Después de eso, Mary pasó 11 meses de institutriz en una mansión irlandesa, pero acostumbrada como estaba a la libertad que se había impuesto en su escuela, no podía soportar los estrictos convencionalismos de la época y pronto abandonó la mansión. Así que con tan solo 28 años y con ya una gran biografía, se mudó a Londres para dedicarse a la escritura, tras haber ya escrito y publicado su primer libro, que trataba, como no, de la educación femenina, porque era un tema que a ella le apasionaba. Muy poco antes de la toma de la Bastilla en Francia, la amiga Mary escribió en tiempo récord, menos de un mes, La Vindicación de los Derechos del Hombre, posicionándose a favor de la libertad que prometía la Revolución. De pronto se convirtió en una mujer muy famosa en los círculos intelectuales. Aprovechándolo y viendo lo que estaba pasando en Francia, la tía coge y escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde afirma que los géneros son iguales y hace un llamado a la necesidad de la educación, independencia económica y en todos los sentidos, y participación en la vida política que tienen las mujeres. En esta maravilla de obra dice cosas tan poderosas como: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Deja a Rousseau por los suelos una y otra vez y muestra su compromiso por la libertad y por la igualdad. Esta obra la hizo famosísima, como no podía ser de otra manera, en toda Europa. En plena revolución se le ocurrió la genial idea de viajar a París. ¿Qué pasa? Pues que allí el terror estaba ya en su peor momento, muchas activistas como Olimpa acababan de ser ejecutadas, se habían cerrado todos los salones de mujeres y había llegado a aprobarse la expulsión de todos los extranjeros. No le quedó más remedio que fugarse, dejando atrás a un amante con el que no estaba en muy buenos términos, llamado Gilbert Timlé, y con el que había tenido una hija. La pobre Mary sufrió mucho cuando se quedó embarazada, porque por una parte no quería casarse, estaba en contra del matrimonio, pero por otra tampoco quería que su hija lo pasara mal por ser ilegítima. Finalmente volvió a Inglaterra, donde intentó suicidarse en el Támesis con tan solo 36 años. La salvó su propia locura en aquel momento, porque pensó que si sus ropas se llenaban de agua no flotaría, y claro, pasó justamente lo contrario. Gracias a tantos ropajes que llevaba, unos pescadores la pudieron encontrar y la rescataron. Tiempo después tuvo otro amante, William Godwin, que era un filósofo como ella, además de ser uno de los precursores del anarquismo. Entonces Mary vuelve a quedarse embarazada y esta vez sí, se casan, desatando la ira de todo el mundo. Según la gente eran unos falsos, unos fecas, porque criticaban tanto el matrimonio pero al final se habían casado. Y esta hija que tuvieron vais a flipar, porque fue y ha sido mucho más conocida que su madre, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque la pobre tuvo que cambiarse el apellido y todo a la hora de publicar su novela para que nadie la relacionara con Mary. Y el hijo de la hija de Mary, es decir, el nieto de Mary, llegó a tener que quemar todos los documentos comprometedores que había entre madre y abuela para no caer él también. Ya que no sabéis cómo se llamaba la hija de Mary Wollstonecraft, la primera feminista y la mujer más maravillosa del mundo, pues se llamaba Mary Shelley, y la novela que la catapultó a la fama fue Frankenstein. Alucina vecina. Desgraciadamente, un año después de haberse casado y poco después del parto, en 1797 la Wollstonecraft murió de fiebres puerperales, una enfermedad muy común en la época que podría haberse solucionado con una cosa tan simple como que los médicos se lavaran las manos un poquito más. Venga, que la higiene personal es muy importante, amigos, no me seáis cerdos y lavaos las manos, ¿vale? Que hay mucho coronavirus por ahí.
Y ahora, antes de irnos a hablar ya del libro que os tengo preparado para hoy, vamos a poner un poquito de musiquita porque es que si no, no me va a bajar nunca la presión arterial. Y ahora, tras esta maravillosa reivindicación de la limpieza y de la higiene personal, hablemos del libro que os he traído para hoy, que es Una fantasía. Es una novela de corte histórico publicada en 2019 con la editorial Nocturna y su autora es, además de increíble, una mujer bastante joven. ¿Todavía no sabéis quién es? Pues procedo a desvelarlo. La gran Victoria Álvarez, historiadora del arte, profe en la Universidad de Salamanca y escritora de todo tipo de novelas maravillosamente ambientadas. Dos de sus trilogías más famosas son Dreaming Spires, publicada entre 2014 y 2016 con Lumen, y Elena Lennox, publicada entre 2017 y 2019 con Nocturna también. Por si fuera poco, este 13 de octubre sale La Conjura de Aramat, un libro de fantasía donde, más allá de la trilogía que inicia, va a dar una vuelta de tuerca al clásico cuento de las 1001 noches. No puede sonar mejor, ¿verdad? Victoria Álvarez, nueva trilogía, fantasía pura. Pues bien, hoy no vamos a hablar de ninguna de esas novelas. Hoy vamos a hablar de La voz de Amunet. Vamos a ver, Aitana, ¿la voz de qué? La voz de Amunet, que es un libro ambientado en dos épocas muy diferentes. Por una parte, el antiguo Egipto, con sus Nefertiti, sus pirámides y sus cosas, y por otra, la etapa posterior al terror en Francia, de la que hemos hablado hoy, algo así pues como el postterror. No os podéis hacer una idea de lo mucho que aprendí yo leyendo esta novela, ya no solo de cómo escribir una novela histórica, sino también de todas las sociedades y culturas de las que habla. Victoria nos da toda una clase magistral de ambientación y de cómo meter al lector en la historia de un modo alucinante. Al haber en la historia dos épocas tan distintas, también hay dos tramas al principio muy bien diferenciadas, pero que finalmente están mezcladas todo el rato. Lo guay de este libro es que hay un capítulo de un personaje del Antiguo Egipto, luego hay otro del postterror, otro de un segundo personaje del Antiguo Egipto, luego otro de un segundo personaje del postterror, y así se van alternando, ¿no? Igual ese orden luego cambia un poco, pero vaya, me habéis entendido. Al principio son todo personajes e historias aisladas, pero pronto Victoria empieza a mezclarlos a todos allá a lo loco y todos se juntan. Y creo que eso es parte del encanto de la novela. Tenemos por una parte a Munet, que es la prota, a Kai, a Gabriel, a Sahin. Y yo acabé amando, te lo digo yo, a los cuatro, amándolos con una intensidad increíble. Y eso sí, también te lo voy a decir, acabé con un disgusto que te cagas, porque es que pienso en el final y te juro que ya me entran ganas de llorar. Pero en fin, que os leáis el libro, leñe, que yo aprendí muchísimo y que además la edición es preciosa. Ay, claro, porque eso no lo he dicho. Es que resulta que encima los inicios de cada capítulo están decorados conforme a la época que narran. Y es que son súper bonitos, porque además al final hay 4 ilustraciones que son maravillosas de los 4 personajes principales, donde salen mis 4 niños divinos de la muerte. Entonces, pues eso, che, que haceos un favor y leed el libro, que es muy bonito, muy bonito. Que conste que nadie me paga por decir esto, ¿vale? Pero bueno, yo admito propuestas denunciantes por DM, ¿eh? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya molado el episodio de hoy. Y cuidaos mucho, que os esperamos la semana que viene. Así que nada, adiós.